San Carlos de Bariloche es más que su paisaje, es más que las personas que llegan de todo el mundo a conocerla. Es su gente, son sus barrios. Entender a Bariloche es aprender a escuchar a los vecinos y vecinas. Es llegar a conocer qué cosas quieren contar de sí mismos para comprender cómo se formó la ciudad y qué desafíos se presentan para el futuro. Desde la Universidad de Río Negro avanzamos en esto con un proyecto de extensión. Pero la pregunta para nosotros fue cómo incorporarnos y la respuesta vino por el área de extensión. La extensión como actividad obligatoria y de la universidad implica la conexión con la comunidad y los alumnos y las alumnas de nuestra universidad jugaron un rol fundamental. Nosotros cuando venimos con el proyecto de extensión empezamos a hacer actividades que necesitábamos vincularnos con el barrio. A partir de filmaciones y películas que se habían pasado, proyectado en el centro comunitario, veíamos que los que llegaban mucho a las filmaciones eran los chicos y que los chicos necesitaban un espacio, necesitaban una mirada sobre ellos y así surge en principio el recreativo. A partir de ahí, surgió la necesidad de ellos, nos abrieron las puertas como para poder trabajar con ellos, el barrio nos recibió como para poder hacerlo y estamos agradecidos por eso. Los vecinos y vecinas del barrio 10 de diciembre aceptaron contar su historia. El cómo su nombre se eligió por el retorno de la democracia, un emblema de su lucha por la tierra. Desde hace más de 70 años, diferentes personas levantan aquí sus hogares y desde hace 40 defienden diariamente su derecho a la vivienda. La idea de las tenencias precarias comienza en la década del 70. Antes, en los 40, las instituciones gubernamentales ayudaban a la gente a instalarse en este espacio que se presentaba como la tierra donde los trabajadores levantarían sus hogares. En 1962 nos instalamos en John O'Connor y Monseñor Fagnano, lo que era el barrio en algún momento similar a la Cancha Vieja, donde hoy está funcionando el Colegio de las Hermanas. Teníamos siempre el sueño de la casa dura, la casa de material, lo que iba a ser tuyo. Claro. Porque ahí donde estábamos siempre se tomó como el barrio de paso, en la tierra prestada, donde no podías tener un avance en cuanto a casa, vivías el día, el momento. Mi mamá fue al municipio y el municipio le dijo que ella busque un terreno, porque eso es lo que pidió ella. Sí. Podría poner una casilla en algún terreno. Le dijeron que sí, que busque un terreno y ellos le ayudaban. Entonces ella anduvo buscando un terreno, encontró acá justo a donde estamos. Entonces el municipio le prestó el camión, le prestó personal para que le traigan la casilla. Veía que esta parte estaba desocupada y vine y hablé con unas mujeres que habían ahí. ¿Cómo se puede hacer para conseguir hacer una casa acá en esta parte? Me dijo que vaya a hablar con un señor en la esquina, no me acuerdo el apellido, y se muerto ya. Y me dijo que, porque le gustaba el vino, hombre. Así que en esos tiempos había una garrafita de 2 litros que tenía oreja. No sé si lo conocían ustedes. No lo conocí. 2 litros compré, le di 2 litros de vino para que me dé autorización de hacer mi casa. Él me dijo que haga su casa donde usted le quiera, donde le quede mejor. Este espacio se habilitó desde la década del 40 con permisos y apoyo del municipio. Pero en los 70, desde el propio gobierno, se va a decir que los pobladores son intrusos. ¿Por qué ese cambio? ¿De quién eran las tierras? Los planos urbanos y la documentación catastral muestra que desde 1940 es un espacio otorgado a una institución cuya responsabilidad era construir las viviendas de los sectores populares, la Comisión Nacional de Casas Baratas. Pero nada de esto se informó a los vecinos y no sabían demasiado sobre su derecho a permanecer. En determinado tiempo, precisamente más en el año 1973, con el golpe de Estado en Chile, con el derrocamiento de Allende, viene masiva cantidad de gente.
y se asentaron en los lugares libres. Los familiares de algunos que vivían ahí dijeron, bueno, acá tenés un lugar, armamos una casilla y se fueron asentando. Llegado un determinado tiempo que para el año 75-76, de 12 o 14 familias que éramos 10 años atrás, pasamos a ser un barrio de 100-120 familias. El crecimiento de pobladores en un contexto de violencia puso al descubierto la precariedad habitacional. La Comisión de Casas Baratas se desarmó en 1945, cuando se formó la Administración Nacional de la Vivienda para asegurar hogares dignos a los trabajadores. Esta administración pasa a depender del Banco Hipotecario en 1947. Estos cambios, en los documentos de Bariloche, recién aparecen en 1970, donde se reconoce al Banco Hipotecario como dueño y a los vecinos y vecinas como intrusos. Este banco es el primero que presiona por sacar a la gente, con el apoyo de la gerencia del supermercado Lausen, que se levantaba en el terreno aledaño a las viviendas. La llegada del supermercado hizo crecer los intereses inmobiliarios en la zona, y el gobierno de la dictadura fue la voz de esos intereses. La municipalidad le prohibió a la cooperativa que les dé más luz a la gente para que se vayan, para que nos vayamos, para que no se, porque cuanto más cómodo uno está, más se queda. Había que organizarse. Lausen, que empezó a despotricar y a apuntar a los gobernantes de turno de que había que sacarnos porque era una villa miseria, porque daba mala imagen a lo que ellos iban a construir. Estaba muy dentro del centro del pueblo, era un centro de ladrones, de gente indigente, que podía pasar cualquier cosa, entonces había que sacarnos. Desde 1973 hasta 1983. En esos 10 años siempre estuvimos al tanto y recibíamos amenazas que nos iban a sacar y que nos iban a sacar y que nos iban a sacar. Se abrió Lausen, se empezó a trabajar, gente del barrio trabajó en Lausen en ese tiempo, y llegamos al año 1981. Creo que fue un año muy marcado en esa época para nosotros los residentes, porque ahí sí hubieron serias amenazas y profundas amenazas con el gobierno del intendente Barbieris, de que nos iban a erradicar sí o sí, e inclusive llegaron a amenazarnos que nos iban a destruir las precarias viviendas que teníamos, que para nosotros precaria o no era nuestro hogar. Ya como comisión armada le pedimos una audiencia para hablar con él, para plantearle nuestra situación y por qué había tanto ensañamiento con el barrio, por qué 2x3 estábamos siendo amenazados, estábamos siendo perseguidos. Vaya sorpresa, y Norma lo puede graficar porque ya estaba Norma. Vamos a la audiencia en horas de la mañana a la intendencia y el señor Barbieri, desde el primer escalón hasta su oficina, tenía un militar armado. Los vecinos y vecinas no querían confrontar, buscaban una solución a un problema que no habían generado, incluso aceptaban trasladarse, pero a casas que respondieran a sus necesidades, y ese deseo pudo más que el miedo a las armas y a las amenazas. Pero no, era la fuerza lo que iba a hacer que pudiéramos ganar, hacer algo más concreto. Nosotros armamos en aquel entonces una junta vecinal por una necesidad imperiosa, que era mantener el espacio, el lugar que teníamos para habitar. Pero a su vez teníamos la contra de que no estábamos en democracia, que no estaba permitido, que iba contra la ley que ellos disponían de ese momento, los militares. Ese año 82-83 fue fundamental para nosotros. Cuando se abrió la participación política, que los partidos políticos se abrían para que la gente vaya a votar a sus candidatos, hicieran las campañas políticas, también se nos abrieron las puertas a nosotros. Nosotros logramos conseguir información de cómo formar una junta vecinal y cuáles eran nuestras necesidades. Las actividades que se hacían en el barrio no solo eran políticas. Bueno, dentro del barrio se organizaron varias entidades, que estaba el Centro de Madres, fútbol infantil, grupo de teatro. Y el fútbol infantil era un poco sacar al chico de la calle.
como toda la vida el chico lo primero que agarra es la calle. Y entonces era eso, nos juntamos varias personas, hombres y mujeres del barrio, hicimos subcomisiones. Y bueno, se empezó a llamar a los chicos, a trabajar con ellos. Cuando empezaron a jugar al fútbol no teníamos un entrenador, se ofrecía gente del barrio, que primero fue Omar Andrade, que quedó con Luis. La primera presentación que los chicos hicieron en el estadio municipal fue totalmente una camisetita amarilla y verde, me acuerdo, sin números, sin nada, con el pantaloncito que tenían, corto, largo. No habían botines, no había una zapatilla uniforme, habían chicos, incluso como te comentaba, que cortaban las botitas de goma para similar más a un zapato o un botín. Bueno, como no había preparación futbolística, nada, les tocaba jugar contra Martín Güemes, Estudiantes Unidos, Boca, que ya venían de hace rato jugando. Y sus partidos terminaban 8-0, 12-0, por ahí, pero ellos estaban contentos porque participaban, jugaban. Lo que la gente se admiraba mucho era de que terminaba el partido, se juntaban en medio de la cancha y se vitoreaban ellos. O sea, hacían una fiesta de la derrota porque participaban. El 10 de diciembre de 1983, en día del retorno a la democracia, se constituye la Junta Vecinal y se le da el nombre al barrio. La organización del barrio logró gestionar un plan de viviendas. Lo habían pensado en la dictadura y lo continuaron trabajando en democracia. Aceptaron trasladarse al actual barrio 28 de Abril, a viviendas amplias, que iban a levantarse con esfuerzo propio. El municipio debía asegurar la bloquera. Los problemas comenzaron cuando todo se retrasó y los vecinos y vecinas dejaron de creer en la palabra de los gobernantes. Después de mucho transitar por la municipalidad, por todos lados, nos ofrecieron este plan, pero había gente que prefería quedarse y comprar el terreno, pero mucha gente sola, las señoras solas querían que les hagan una casa. La mayoría quiso venirse, o sea, donde hubiera sido, pero con la casa ya construida. Otra gente se fue a otros barrios también. Incluso me decía, pero irme a vivir en Montañada, allá arriba, no, ¿cuándo vamos a venir para el centro? Pero era una inmensidad de lejos y ahora agarro la puerta, salgo y llego al centro caminando. Cómo surge la Quinta 51, donde estaba ubicado antes las 37 viviendas, las 28 y las 80, lo que hoy se conoce como 28 de abril. ¿No? Muchas familias se trasladaban y después el sector del 10 de diciembre quedaba vacío, eran ocupados por otros vecinos y entonces no había una homogeneidad en el trabajo. Era también de acuerdo a los tiempos políticos que corrían. El traslado no fue ordenado ni completo. Volver a organizarse no fue fácil. Era muy difícil convencer a vecinos y vecinas de que era posible hacer un cambio desde una organización barrial. Bueno, el año 89 fue un punto de inflexión en la historia del barrio, básicamente porque se trasladaron gran parte de las familias que vivían en el barrio al hoy llamado barrio 28 de abril. Aún así muchas quedaron en el barrio, pero lo interesante del caso es que es como un segundo nacimiento del barrio. En función de todo esto, a partir de los años 90 empieza a poblarse nuevamente el barrio. Nosotros entendemos, por haber charlado con los vecinos, que un poco es consecuencia de las políticas neoliberales de los 90, en donde se produjo un éxodo muy importante, digamos, del campo a la ciudad. Y en función de eso hoy tenemos el barrio poblado fundamentalmente por familias de Línea Sur. Una comisión que surgió sobre la coyuntura de las nevadas en el año 95, que estaba integrada más o menos por 5 o 6 vecinos,
Quizás en ese momento se destaca las intenciones, la buena voluntad, pero quizás nos faltó mayor claridad política. Pues en el 99 una nueva comisión integrada, esa sí era mucho más nutrida, alrededor de 12 personas. Esa ya tenía una claridad política un poco más importante, pero en definitiva cometimos un error que fue supeditar nuestra política al área de acción social del municipio. En el 2003 comienza a trabajar la Comisión de Tierras con un único objetivo: lograr regularizar las tenencias del barrio. Fueron muchísimos que levantaron la mano como para trabajar, y el tema fue en organizarnos nosotros, los que levantamos la mano para trabajar en la comisión. Vamos a trabajar solo la regularización de las tierras. Al principio, cuando teníamos que golpear la puerta casa por casa con el papelito para organizar una asamblea, lo primero que escuchábamos de la gente: nunca se hizo nada. Nunca se va a hacer nada porque, bueno, lamentablemente hubieron muchas promesas y la gente tenía muchísima desconfianza. La gente empezó a creer y empezó a participar cuando nos cedieron para que sea el centro comunitario. La dignidad fue el argumento para que el barrio se organizara frente a la dictadura. Y la dignidad vuelve a ser el objetivo de la lucha por las casas que comienza en el 2003. Si la gente considera que al estar ocupando un pedazo de tierra es un delincuente, tenemos un problema, porque actúa como tal. En la clandestinidad, escondiéndose, no manifestándose como debería manifestarse cualquier persona que sabe que tiene un título válido en la mano. Con lo cual hubo que trabajar primero este aspecto. Tratar de vivir mejor, mejorar, por ejemplo, la red de cloacas dentro del barrio. Entender que debíamos vivir como propietarios. En función de eso, digamos, nosotros entendíamos de que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, nosotros teníamos la posesión ininterrumpida, pacífica y pública durante los últimos 50 años. Cuando hablo de nosotros, hablo del colectivo que implica el barrio, o sea, gente que vive hace 50 años y gente que vive hace 10. Cuando se empezó a organizar la comisión del barrio, me encuentro a Mimi un día, me dice que iban a formar una comisión, si yo quería integrarla. Mis hijos ya estaban más grandes, dije que sí, porque sí me interesaba. Y sí quería tener mi casa, porque mi familia ya era grandecita y necesitábamos el espacio y un lugar como todo el mundo quiere. Avanzar, tener sus metas, tener sus hijos y no solamente. Aparte de eso, tener una casa. Y fue difícil llegar a la gente, muy difícil. Era un momento que si ibas a entregarle un papelito, te insultaban, te decían de todo menos que era bonita, pero bueno, nuestra meta era otra, era obtener las tierras, obtener las viviendas. Entonces era como que agachabas la cabeza, repartía los papelitos y volvía a la casa, sí. Volvía a la casa y yo muchas veces de llorar y decir, bueno, dejo todo y tiro. Y no, pero estaban mis hijos. Nosotros no somos de ningún partido político, pero sí está el marco político que lo estás ayudando, que sería la parte de la intendencia, que se comprometió a trabajar con nosotros y también. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Yo escuchaba hablar de los papelitos. ¿Para qué eran los papelitos? Los papelitos era para hacer la Asamblea General, a comunicar a todos los vecinos, pasar casa por casa, y no era fácil de pasar casa por casa, si alguna cara sonriente y otra te decían, ¿a qué venís? Y eso me pasó a mí también. Yo primero como nadie creía en esto, yo también decía, bueno, yo hasta mientras no vea la vivienda, no vea el proyecto terminado, no voy a creer. Yo creo que eso le pasó a muchos vecinos, le pasó a muchas personas, mucha gente, que descreer de una comisión era tan pequeña, como que no teníamos fuerza,
¿Qué hicimos? Durante un año lo encerramos en una casa. Empezar a trabajar con el proyecto. Dibujamos a veces en una cartulina, dibujamos a veces en el piso. A ver cómo podíamos lograr hacer este proyecto para tener nuestra vivienda, nuestros terrenos, nuestras casas. Organizarse fue aprender a comunicarse sin afectar las relaciones entre los vecinos. En relación a las estrategias que fuimos asumiendo, aparte de lo que te comentaba Noemí, Elena, fuimos muy cuidadosos con cómo salía la noticia. A veces en la edición o a veces por la forma en la que te podés expresar no queda bien clara la idea y esto puede generar, digamos, un efecto negativo dentro del barrio. En ese sentido, generalmente nosotros nos vinculamos muy fuerte con Wilge porque sabíamos del compromiso de él y demás. Cada tanto lo teníamos que sujetar con cuerdas para que no diga nada de lo que estaba pasando, alguna situación particular en el barrio, pero siempre cuidando el punto más importante para nosotros, que era, digamos, la unión entre los vecinos. Nosotros nunca apostamos a que se difundiera una noticia que de alguna forma pudiera perjudicar el vínculo entre los vecinos. Organizarse también fue aprender a dialogar y trabajar con otras instituciones. El vínculo con instituciones, con otras instituciones, entender la importancia de trabajar juntos pero no mezclados, esto es, contar por ejemplo con el vínculo con el municipio, pero entendiendo bien de que somos sectores bien diferenciados y nosotros entender esto. Con lo cual, al momento de tomar una decisión, saber que los dos de fondo estábamos defendiendo distintos intereses. En el grupo de trabajo de nosotros hay gente que tiene mucha fe y después hay gente que tiene, a nivel intelectual es muy inteligente. Yo creo que se fusionaron esos dos temas, esas dos cosas, y fue por eso que hoy logramos estar acá unidos. Organizarse fue, sobre todo, quererse y respetarse como vecinos. Y por ahí pasaba que alguno decía, bueno, yo no sigo más, yo no voy más, listo ya. Y bueno, y estaba el otro, viste, el que tenía un poquito más de fe y decía, bueno, lo dejamos y mañana nos veíamos con otro. Sí, vamos a tomar mate con fulanito que dijo que no quería ir más, pero vamos a convencerlo. Y íbamos a la casa de alguno de los chicos o era como juntarnos o al otro día capaz de decir vamos un ratito a la casa de Mati y era una excusa, viste, o vamos a hacer un cumpleaños, algo lindo, pero era como la excusa de juntarnos y estar todos juntos y hablar y de lo que nos había pasado, que había estado todo, que se nos iba, veíamos todo negro, era como ir abriendo un poquito, viste, una ventanita donde entrara sol y fortalecernos otra vez. No obstante, también hay que ser buenos en esto y aclarar de que los funcionarios en turnos generalmente tuvieron la mejor predisposición en los últimos 10 años para trabajar sobre el tema de regularización nominal del barrio de Diciembre. En las últimas 3 gestiones se trabajó en ese contexto. Eso también ayudó mucho. Todo este esfuerzo tuvo resultados. Hoy las tierras del barrio están afectadas a la urbanización que se lleva adelante, los vecinos son adjudicatarios de las construcciones que se levantan, pero nada es fácil, y hasta que se termine la última casa van a ser los responsables de mostrar que los intereses de la ciudad son los intereses de los vecinos y vecinas. Esto lo aprendieron con muchos años de lucha, resistencia y organización, y fue lo que quisieron contar. A los chicos que también pueden tomar esta conciencia, este trabajo, a unos chicos que terminen la universidad y puedan empezar a trabajar en el barrio, eso estaría feliz y contento.